Muy buenos días a todos. De nuevo estamos conectados en la plataforma Facebook. Luego esto será publicado también en YouTube. Nos encontramos en el Hospital General San Juan de Dios. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante. Nos encontramos acompañados con profesionales que atienden en diferentes áreas del Hospital General San Juan de Dios. Específicamente nos encontramos con el licenciado Manuel Espinosa, estamos con la doctora Carla Alejandra López y con el doctor Josué Bautista. Para comentarles un poco lo que estamos trabajando el día de hoy, el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. Esta es una enfermedad, el cáncer es una enfermedad que tiene muchas variantes y que afecta a no solamente adultos, sino también a niños y muchas veces en edades muy tempranas. Para eso hoy nos encontramos con estos grandes profesionales que día a día trabajan para apoyar a que los diagnósticos de estos pacientitos que son atendidos en el hospital sean de una manera más inmediata y también que la atención que reciban y la calidad de vida que ellos puedan tener después de tener un diagnóstico de cáncer pues sea mucho más completo. Les voy a dejar unos minutitos a cada uno para que puedan presentarse y que puedan indicarnos cuál es su expertise aquí dentro del hospital y luego ya entramos con las preguntas. Por favor. Mi nombre es Manuel Espinosa, yo soy psicólogo, soy el psicólogo de la unidad de hematología pediátrica y nosotros lo que hacemos es asistir al niño en las necesidades emocionales vinculadas a los problemas que tiene por una parte, pero también fundamentalmente asistir a lo que nosotros llamamos cuidador o cuidadora, porque generalmente la madre, pero puede ser otra persona que está asistiendo al niño dentro de su proceso de tratamiento para que cumpla con los requerimientos que necesita para poderle dar un efectivo seguimiento. ¿Doctora? Buenos días, mi nombre es Carla Alejandra López, yo soy oncóloga clínica egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirá. Yo me dedico a oncología clínica en el área de adultos, en la sección de hematoncología. Muy buenos días, mi nombre es Josué Bautista, yo soy residente de tercer año de la especialidad de hematología y oncología pediátrica de la unidad del Hospital San Juan de Dios. En nuestra unidad trata tanto pacientes oncológicos como problemas hematológicos. Excelente. Y vamos a entrar de lleno con una serie de preguntas que pues nosotros esto lo hemos formulado en base a dudas que se han la población se ha hecho y que vamos a tratar la manera de responderlas en esta mañana. También les queremos comentar que si ustedes tienen alguna duda, tienen algún comentario que hacer de esta transmisión, puedan hacerlo en vivo. Vamos a ir respondiendo las preguntas conforme ustedes las vayan haciendo. Entonces, vamos a entrar ya en materia porque de verdad es impresionante todo lo que se aprende cuando estamos de la mano con profesionales como ustedes. Vamos a empezar con la doctora. Doctora, ¿usted nos puede comentar qué es el cáncer en general? El cáncer es un crecimiento desacelerado, desenfrenado de células anormales en nuestro organismo. Estas células anormales pueden ubicarse en cualquier órgano de nuestro organismo y es justo eso, un crecimiento anormal que puede llegar a causar neoplasias, masas, tumores, que es como normalmente lo conocemos. Pero es eso, un crecimiento desacelerado de células anormales. ¿Y cuántos tipos de cáncer existen a nivel adultos? No es que existan diferentes tipos de cáncer, básicamente se clasifica por género, masculino, femenino. Hay neoplasias más frecuentes de acuerdo al género, por ejemplo en pacientes femeninas la neoplasia más frecuente es cáncer de mama. En nuestra población específicamente el cáncer de cervix es una causa muy importante de neoplasias y cáncer de pulmón. En el género masculino, básicamente el cáncer de próstata es la causa más frecuente, seguido por cáncer de pulmón y cáncer gastrointestinal. Es importante recordar que la principal causa de muerte a nivel mundial sigue siendo el cáncer de pulmón porque obviamente es la neoplasia más agresiva. Hay diferentes tipos o diferentes neoplasias de acuerdo al órgano que está afectado. Entonces hay muchos tipos de neoplasias: cabeza y cuello, mama, tórax, gastrointestinales, sarcomas, son diferentes neoplasias.
Y para comentar un poco, el hospital cuenta con clínicas específicas y con para atender cada uno de estas afecciones que pueden sufrir los guatemaltecos. En nuestra unidad, en la sección de adultos de hemato-oncología, sí tenemos 2 hematólogos, el doctor Johan Vázquez, el doctor Julie. En el caso de neoplasias oncológicas, que son tumores sólidos, la doctora Claudia Cáceres y mi persona nos dedicamos a oncología. Sí, en las 2 situaciones contamos con tratamientos, básicamente quimioterapias, algunos anticuerpos monoclonales, para tratar los diferentes tipos de neoplasias. Doctor. Si quisiéramos más adelante eventualmente hacer clínicas específicas para cada neoplasia, sin embargo por el volumen de pacientes en este momento no es posible. Pero más adelante sí tenemos un proyecto específico para crear ya clínicas específicas. Excelente. Y ahora, doctor José, en el caso de los niños, ¿qué tipos de cáncer son los que son más frecuentes? Porque entendemos que en la pediatría del Hospital General San Juan de Dios pues está ubicada la clínica de hemato-oncología pediátrica, que no es solamente una clínica que atiende pues, a niños con cáncer, sino también enfermedades en la sangre. Pero hablando más en general del cáncer, ¿cuál es el cáncer más frecuente que puede afectar a los niños? Sí, bueno, pues lo podemos a nivel pediátrico, la diferencia veo yo en este momento pues es que nos enfocamos más a regiones, ¿verdad? Según tipo de órgano, según tipo de tejido, pero en general las leucemias siguen siendo el cáncer principal, ¿verdad? Como a nivel latinoamericano, seguido de los tumores del sistema nervioso central, que también hemos visto que así como otros países lo han reportado, también nosotros vamos en ese curso. Y que hablando de cerebro y médula espinal, ¿verdad? Que es el sistema nervioso central. Y en tercer lugar englobamos los linfomas. Y para hablar un poco más de leucemia como tal, ¿qué o cómo es que afecta a la salud decir un pacientito fue detectado con leucemia? Bueno, la leucemia prácticamente es la sustitución de las células normales. La médula ósea tiene una función que es producir los distintos tipos de células que circulan por nuestro cuerpo, y entonces la leucemia sustituye la producción normal de estas células por células cancerígenas que no tienen ninguna función normal en el cuerpo, y las manifestaciones van a ser dependiendo si afectan las plaquetas, afectan los eritrocitos, afectan los glóbulos blancos. Tenemos niños susceptibles a más infecciones, de cualquier tipo de infección. La anemia, que se va a caracterizar más que todo pues por el tener niños muy fatigados, muy cansados, con una palidez muy marcada, dolores óseos que pueden también tener. Aquí es un punto importante porque muchos de los niños pueden tener dolores óseos que no necesariamente pues, pueden ser asociados a la misma leucemia, y se pueden traslapar los mismos síntomas. Entonces los síntomas son multisistémicos y hay que tener mucha prevención, mucho cuidado para poder tratar de detectar a la mayor parte de casos. Y usted acaba de decir una palabra clave, doctor: detección. Porque si bien es cierto, usted mencionaba que no todos los dolores o no todos los síntomas pueden estar asociados a que un paciente pueda tener pueda tener leucemia. Hablando específicamente de este tipo de cáncer, ¿qué edades son las más vulnerables y cómo saber en qué momento una familia tiene que ir a un médico porque tiene como la sospecha de que su niño está padeciendo algún tipo de cáncer? Pues yo creo que nadie se salva, no hay una edad donde uno pueda decir a este rango de edad no podemos padecer de cáncer. Creo que a nivel general pues todos estamos predispuestos, pero a nivel pediátrico, según las estadísticas, de 2 a 5 años es lo más frecuente, o sea, es la edad en donde más los podemos, o mejor dicho, donde más los detectamos. Pero también hay menores de 1 año, que es bastante infrecuente, y en mayores de 10 años también, que es el otro cohorte de edad en donde se puede dar en una menor frecuencia, pero que sí se puede dar, ¿verdad? Pero en términos generales, de 2 a 5 años es la edad donde más frecuente los encontramos. Es una edad donde el diagnóstico es más oportuno, y a partir de ahí me imagino que el tratamiento puede ser más efectivo, doctor. Sí, de hecho,
si se detectan menores de 1 año o mayores de 10 años, lo podemos relacionar a ciertos tipos de defectos genéticos o alteraciones en los genes que hacen que el tratamiento pues, pueda ser un poquito más difícil o más complicado. Perfecto. Y doctora, regresando un poco con el tema de también, estos son los mismos aspectos que pueden afectar a la población adulta, es decir, los que padecen la misma enfermedad, el diagnóstico, los síntomas, también pueden asociarse de cierta manera. Pues en general las neoplasias oncológicas no. Nuestra edad promedio es de 60 a 65 años en teoría. Sí tenemos muy recientemente pacientes mucho más jóvenes, es decir, hemos tenido pacientes menores de 30 años, que para nosotros es población sumamente joven. Tenemos algunas neoplasias que se dan en pacientes adolescentes, es decir, en una edad oscilada entre 15 y 25 años. En el género masculino, los tumores testiculares son muy frecuentes a esta edad, son chicos de 15 a 25 años, en donde pues básicamente la sintomatología es crecimiento testicular. Algunos presentan dolor abdominal, ¿verdad? Cansancio, pérdida de peso. Lastimosamente por la edad de presentación es difícil que los pacientes acudan inmediatamente con el médico. Sin embargo, es importante, y es lo que recalcamos sobre todo con los pacientes, el que no tengan miedo de consultar, que platiquen con sus mamás, que platiquen con sus familias, que entre todos busquemos un apoyo. En el caso de pacientes femeninas, el similar de esta patología testicular son los coriocarcinomas, que es el tumor sólido eminentemente curable. ¿Cómo se presenta? Como una paciente embarazada. Entonces sí es importante el diagnóstico temprano, la detección temprana, porque son tumores 100% curables, ¿verdad? Y los tumores testiculares, como le digo, la supervivencia en una etapa temprana es hasta el del 99%. Entonces, sí coinciden que mientras más rápida la detección y, digamos, el paciente consulta a tiempo, ¿verdad? Los pronósticos son muy buenos, pueden llegar a curarse. Y vale la pena mencionar o repetir eso que usted indica, porque, como lo mencionaba el doctor, muchas veces se pueden confundir ciertos síntomas. Puedo decir que empiezo a tener cierta molestia en un área donde no es normal que a uno le pueda doler, pero también uno puede decir, bueno, no, esto se me va a quitar con una pastilla, puedo yo automedicarme, o muchas veces malinterpretarlo y dejar que pase con el tiempo. Entonces podríamos decir que las causas, aparte de que son diferentes, porque obviamente todos los cánceres afectan de una manera diferente, el diagnóstico temprano es el que va a determinar qué tan efectivo y qué tan fuerte va a ser el tratamiento que el paciente va a llevar. Correcto. Etapas tempranas, una supervivencia a 5 años del 90-99%. Obviamente, conforme las etapas vayan siendo avanzadas, la supervivencia va disminuyendo. Pero un diagnóstico temprano es lo que todos quisiéramos tener. Excelente. Y ahora pasando un poco al lado psicológico. Un niño es diagnosticado con cáncer. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo un niño hace para interpretar esa parte de que va a tener una vida diferente mientras esté en tratamiento? Digamos, al principio, cuando llegan, una de las cosas que yo trato de saber es primero, ¿por qué cree él que está aquí? O sea, ¿qué logra saber por qué está aquí? Entonces él me va a ir, y la información que él me vaya proporcionando me va a servir como para irlo orientando en función de lo que él necesita, y utilizando ejemplos de cosas que él usa todos los días. Por ejemplo, explicarle como un carrito que transporta cosas, que transforma alimentos, y que él ya... Entonces estamos utilizando elementos de juego que él tiene. Entonces muchos juguetes, y a través de sustituir información con juegos que él va haciendo para poder trabajar, ¿verdad? Otra cosa es que hay que también tener en cuenta qué es lo que el niño quiere y puede saber. Él quiere saber esto. Él solo quiere saber si le va a doler, cuánto. Entonces, tal vez darle más o menos información puede ser nada más que lo confundamos y lo perdamos y empiece a creer cosas que no son ciertas. Entonces hay que solo identificar como la misma dosis, así como hay una dosis de medicamento, tenemos que tener una dosis de información sobre qué le vamos a dar a este niño, y eso va a tener que ver mucho con la edad del niño, ¿verdad? Según la edad, pues digamos, vamos a ver si tal vez le damos un tipo de explicaciones que sean, digamos,
fenomenológicas, o sea, le explicamos en función de lo que le va pasando, de las cosas, mira, esto te pasó porque tal y tal cosa, las coloraciones en la piel suceden por esto y esto, entonces todo lo explicamos así en términos de las cosas concretas que digamos, lo que sucedió, y entre más pequeño es, yo le voy explicando al niño lo que le va a pasar ese día, porque los niños no pueden, si usted le dice a un niño, proyecta a cómo vas a estar a 5 años, los niños solo viven hoy, Solo viven en el momento. entonces más o menos vamos explicándoles cómo va a estar el día, de qué se va a tratar el día, qué le vamos a hacer ya más adelante. Pues entonces, digamos, empezamos a ver ya tal vez un niño de 7 a 11, le empezamos a explicar aspectos de carácter físico-mecánico, que una célula que daña, eso va a hacer que se dañen otras cosas y cómo eso va generando ciertos problemas que se pueden resolver. Pero también estos jóvenes, también cómo su identidad cambia. Ellos estaban acostumbrados a estar de alguna forma, a vestirse de una forma, de relacionarse de una forma, y cómo ahora al tener que estar en un tratamiento, eso va a cambiar su vida dramáticamente. Entonces también empiecen a saber qué cosas van a cambiar de su vida y ajustarse a eso. El aspecto emocional entra mucho en juego. Lo que va a significar, por ejemplo, tal vez mi apariencia física va a cambiar un poco, ¿verdad? Entonces esas cosas de la apariencia, cómo a mí me va, mi nueva identidad, que mi identidad cambia. Yo estaba acostumbrado, todos los días nosotros nos vemos en el espejo y tenemos una imagen de nosotros. Que de hecho, esa es una parte muy importante en pacientes adolescentes. Mis chicos con tumores testiculares, ¿verdad? Obviamente la pérdida del cabello, el que ellos, digamos, están en una etapa de crecimiento, desarrollo, muchos de ellos realizan el ejercicio, deporte, vemos cuando reciben tratamiento que evidentemente pierden peso, entonces es muy importante, digamos, apegarse a esa parte psicológica, emocional, decirles que, bueno, esta es una etapa difícil, pero que poco a poco, digamos, sobrellevando bien esto, más adelante puede regresar uno a la normalidad. Ahora digo, afortunadamente en esas etapas las neoplasias tienen altas tasas de respuestas y pueden ser curables. Entonces sí, la parte emocional es fundamental en ese proceso. Por lo general, en este tipo de edad, tanto chicos como chicas, una de las preguntas frecuentes es: ¿puedo tener familia más adelante? Entonces, que a eso sí les preocupa a ellos. Ellos tienen sueños, ellos tienen proyectos a futuro, ¿verdad? Y se ven en un momento en donde ellos se preguntan: ¿realmente voy a vivir para realizar mis proyectos? Entonces, esa parte emocional sí es muy importante trabajarla desde un inicio, independientemente de la etapa clínica, justo por eso, por las implicaciones que esto puede tener durante su tratamiento. Y creo que ahí es donde entra en juego la familia, porque también es importante saber cómo un papá, una mamá, un abuelo, un hermano va a contribuir a que este niño, adolescente o adulto, pueda tener una mejor recuperación, porque es esa parte de sentirse acompañado. ¿Cómo hago o cómo es esa parte de la familia, licenciado? Entonces, digamos que vienen y entonces sucede eso automáticamente implica que el doctor le va a hacer su plan de tratamiento. Entonces va a venir así, o sea, muchas veces nosotros tenemos la idea de que vamos al médico, nos curamos, salimos y todo se resolvió. En este caso no es así, el tratamiento puede durar años. Entonces hay que hacer un plan de que ahora tenemos que hacer esto, que digamos primero los primeros 30 días más o menos, por dar una cantidad, están aquí, se les aplica tratamiento, entonces se le va explicando a ellos el plan de qué es lo que va a suceder a largo plazo. Además, esos padres salen informados sobre cuáles son las cosas que tienen que hacer afuera y las cosas que no tienen que hacer allá afuera. Es decir, ya no pueden comer esto, muchas cosas en la dieta cambian, muchas cosas en el estilo de vida que tenían habituados cambian. Entonces ahora ese giro de 180 grados sobre su estilo de vida son cosas que van a incluir dentro de la sociedad. Cambia para todo, ¿sí? El núcleo familiar, definitivamente. Doctor, y en cuestión de éxito de tratamiento, un niño es diagnosticado, un niño es ingresado, está recibiendo tratamiento, ¿cuál es la probabilidad de éxito de estos tratamientos y cuánto tiempo es el promedio? ¿O hay un tiempo que uno pueda decir donde se empieza a ver una mejora? Bueno, va a depender del tipo de enfermedad o el tipo de tumor al cual nos estemos enfrentando, pero es un poquito difícil tratar de decir
ver hablando primero de mejorías, ¿verdad? Podemos empezar el tratamiento, vamos a ver muchos efectos secundarios, porque la quimioterapia específicamente tiene muchos efectos secundarios, pueden provocar náuseas, vómitos, reacciones químicas, reacciones en las venitas donde se administra. Entonces, todas esas cositas van influyendo también, no solo en los pacientes, sino en los papás, de que no ven una mejoría, quieren una mejoría probablemente a corto y a mediano tiempo, pero esta mejoría no la vemos. El tratamiento de inducción a la remisión, que es la primera etapa principal de las leucemias, nos lleva un mes, ¿verdad? Cuando todo va bien. Y hablando de tumores del sistema nervioso central, el problema es de que son síntomas tan inespecíficos que si yo lo recibo o lo miro en atención particular, no voy a sospechar de una primera vez que sea un tumor, ¿verdad? Entonces van a ir siendo manifestaciones nuevas y nuevas y nuevas, y muchas veces eso es lo que los pacientes o los familiares no comprenden, ¿verdad? De que uno lo que tiene que hacer es un seguimiento continuo para poder tener una sospecha clínica. Y pues a eso es lo que nos enfrentamos, ¿verdad? El tratamiento en sí va a depender de cada tipo de tumor. Y no interrumpirlo, creo que es también importante, porque muchas veces, pues lo comentábamos antes de entrar al aire, que muchas veces existe que los padres ya no le dan esa continuación. ¿Por qué? Se dan mucho estas causas, ustedes mejor que nadie sabrán cuáles son estas y las vamos a platicar en un momento. Les quiero comentar que pues estamos conectados y estamos haciendo este webinar en vivo desde la página del Hospital General San Juan de Dios. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, necesitan que los profesionales que están acá les resuelvan alguna de sus preguntas, pueden hacerlas en este en vivo. También estamos en nuestras redes sociales para que ustedes nos puedan escribir posteriormente cuando vean esta transmisión. En Facebook, pues ya saben, aparecemos como @hospigen, estamos en Instagram como @hospigent y también en Twitter como @hospigent. Doctora, y en cuanto a tratamiento entre niños y adultos, ¿en algún momento hay alguna similitud o los tratamientos son totalmente diferentes? Varían. Realmente es diferente la parte de niños y adultos, hematológicos, oncológicos. Le digo, en mi caso veo tumores sólidos y los tumores testiculares que son los tumores germinales. Obviamente las tasas de respuesta son muy buenas. O digamos mis pacientes más adultos varía completamente la supervivencia de acuerdo a la etapa clínica. Entonces sí es distinta entre niños y adultos. Doctor, y en el lado de la clínica de hemato-oncología pediátrica, porque entendemos también que no solamente se ven niños de muy corta edad, sino también se tiene niños que pues, nosotros lo comentábamos justamente en la mañana con las personas que vinieron a hacer una entrevista, que había niños que tenían ya 12, 13 años, pero su complexión física era mucho más pequeña como normalmente tendría que ser el desarrollo de un niño. ¿Cómo es que un tipo de cáncer como la leucemia o algún otro de los que se tratan en esta clínica pueden afectar de tal manera el crecimiento de un niño? Pues ahí tocamos un tema muy común, que es la desnutrición. Si revisamos, la mayor parte de la población pediátrica va a presentar algún grado de desnutrición, si no severa, o leve moderada, o incluso una desnutrición crónica. Y todo esto ya tuvo su repercusión al momento de que nosotros los encontremos o los tengamos a primera vista. Nos enfrentamos a que ya hay una falta de crecimiento previo, además de que los medicamentos que proporcionamos en ocasiones disminuyen el apetito, en ocasiones genera una sensación de vómitos o genera el mismo vómito bastante frecuente, y entonces la alimentación va a estar un poquito más comprometida. Entonces ya tenemos un componente previo a un componente actual. Necesitamos abordar de manera conjunta, ¿verdad? con el Departamento de Nutrición para tener un adecuado plan y tratar de que la nutrición no se vea más afectada de lo que ya está. Además de eso, pues los tumores son sitios donde la actividad celular es bastante alta,
Entonces es un gasto energético bastante grande, ¿verdad? Es como que si ellos se mantuvieran haciendo ejercicio, necesitan una buena alimentación. Claro, y es importantísimo eso porque entendemos que en muchas ocasiones también son niños que son de muy escasos recursos. El Hospital General San Juan de Dios tiene el tratamiento, cuenta con una clínica especializada. Si son pacientes que se encuentran en cualquier parte del país, si vienen al hospital, si son referidos al hospital, van a encontrar ese tratamiento y definitivamente una mejor calidad de vida. Obviamente, si este tratamiento al cual ellos son pues llevados tiene una continuidad y es desde el principio aceptado por los padres y que lo van a finalizar. Pero también caemos en algo bien importante, Lick, y eso quiero que le queremos hacer mucho énfasis porque pues es la parte medular de esto. La familia. ¿Cómo los padres encuentran ese apoyo psicológico cuando se enteran que uno de sus niños es diagnosticado de cáncer? Entonces, digamos, llegan allá con nosotros, el diagnóstico se los da y durante mucho tiempo nosotros le empezamos a explicar qué es la enfermedad, qué va a suceder y muchas veces la gran pregunta, ¿mira, mi niño se va a morir? No. O sea, no es lo mismo, si les dejo bien claro que no es lo mismo que le dé a la edad que ellos tienen a que le dé a mi edad, por ejemplo, son dos cosas. Las opciones son totalmente distintas, entonces ellos están viendo que primero que crean que sí van a poder saber y sí tenemos que hacer algo es identificar la salud autopercibida, o sea, cómo perciben ellos que está su salud. Entonces a partir de eso, a decir, bueno, entonces nosotros vamos a empezar a darles todo el apoyo a la familia de esto. También tenemos que adherirnos mucho, o sea, pegarnos a las creencias de la familia. ¿Qué cree la familia que debe ser? O sea, la familia, yo trato de identificar qué hay. Porque muchas veces lo que la familia cree que es la enfermedad y la forma de vida en la que tiene es la correcta, es la que les ha servido durante mucho tiempo. Y los doctores aquí les van a cambiar el estilo de vida, les van a decir, ya no puede comer esto, ya no puede hacer esto, ya no puede hacer esto. Y muchas cosas en su estilo de vida van a cambiar. Entonces hay que como volver a reorganizar en la estructura de la familia ciertas costumbres y ciertas cosas que se estaban haciendo. Además, solo tener que venir al hospital y regresarse al pueblo, eso les cambia la rutina totalmente. Y que ellos, la familia, a veces sola no puede, sino que necesita el apoyo de una infraestructura que le diga cómo resolver ese pequeño problema que es el de la movilidad. También otra cosa es el cumplimiento de la prescripción médica, ¿va? El doctor necesita que se cumpla tal medicamento, que se tome tantas horas. Entonces, como la importancia, y dice, mire, y si me tomo esta pastillita en lugar de la otra, ¿se puede? No, el doctor le dijo que se tiene que tomar esta. Y a veces la insistencia del valor de tomarse ciertos, insistirles en que cumplan el tratamiento como debe de ser cumplido y que toda la familia apoye en ese sentido, en ese pequeño gran punto, ¿verdad? Otra cosa es que se necesita mucho identificar a las familias, digamos, a personas clave que les van a ayudar durante la enfermedad. Digamos, fuera de la familia, a veces es necesario que ellos reconozcan a personas que son clave, que son importantes, digamos, alguien que le va a ayudar a traerlo para acá, digamos, de regreso, o personas de apoyo, o algún vecino, porque todos los vecinos quieren que a veces grupos religiosos les van a proporcionar ese apoyo, y cómo ese apoyo ellos lo pueden aprovechar en función de las particulares necesidades que tiene el niño o el médico en un determinado momento, ¿no? A eso también la familia tiene que apoyar en el apoyo escolar del niño, su reincorporación escolar, que es un aspecto que se necesita, como va a ser, como a veces el doctor, a veces algunos casos prescribe que el niño esté lo más aisladito para no entrar en contacto con otros por ciertas razones, si puede o no puede ir a la escuela, y se dice que sí, pues bajo qué condiciones. Entonces explicar todo ese sistema de la familia es la que le tiene que apoyar a hacer el punto. Y sí, también una de las cosas es escuchar las posibilidades que tiene la familia de cumplir lo que los doctores quieren. Es más fácil decir las cosas que hacerlas a veces, ¿verdad? Entonces la función que nosotros hacemos es, sabiendo que tiene esta limitación, ¿cómo podemos apoyarla para que cumpla en la mayor medida
los requerimientos médicos que están establecidos. Entonces, por ahí estaría. Y mencionando un poco lo que usted acaba de decir, licenciado, el hospital en el área de pediatría cuenta con una escuela, la escuela Monzón Malice, que de hecho son, pues desde acá les enviamos un gran abrazo a las maestras que se esfuerzan por venir a atender a todos los pacientitos, y en especial en esas áreas donde los pacientes no pueden tener ningún contacto. Y de hecho pues nos llega un mensaje de una de las maestras que comparten con los alumnos por ahí, y que mencionan que la educación y los juegos son importantes para que los niños puedan tener un aprendizaje y que puedan sobrellevar esta situación que están pasando. Y menciona pues el servicio de hematología, como les decía, que es uno de los más importantes, a los cuales ellos les brindan esta atención. Ahora, esta pregunta la voy a hacer en general, tal vez ustedes me pueden ir contestando uno por uno, por ejemplo, ¿cuáles son las secuelas más frecuentes que pueden quedar en un paciente que fue diagnosticado con cáncer, que está sobrellevando el tratamiento o que ya logró salir de esta parte? Pues en el caso de pacientes adultos, generalmente la neuropatía es una de las toxicidades casi irreversibles, por las que muchos pacientes obviamente requieren un tratamiento post-quimioterapia. Esta es básicamente la toxicidad más frecuente. Eso es en pacientes adultos, en pacientes adolescentes también. La neuropatía por el cisplatino, por los medicamentos que se utilizan en estas neoplasias. La neuropatía sensorial periférica es una de las toxicidades mucho más frecuentes. Muchos pacientes tienen mucho miedo a que, digamos, el cabello no se regenera, que la hiperpigmentación de la piel no mejora, y pues esas son cosas que sí no son ciertas, ¿verdad? Siempre es importante un buen plan educacional a los pacientes, saber que concluyendo su tratamiento, conforme va pasando el tiempo, el cabello se vuelve a regenerar, que el tono de la piel vuelve a mejorarse, pero dentro de los síntomas, digamos, posteriores, la neuropatía sensorial periférica es de las toxicidades más difíciles de combatir. ¿Doctor? Sí, pues en el caso de los niños, vemos que tienen un alto grado de tolerancia a la quimioterapia y específicamente tal vez la doxorubicina, que es un medicamento específico en donde muchas veces damos dosis acumuladas y las consecuencias probablemente no las vamos a ver nosotros, sino la va a ver la parte adulta, porque conforme van creciendo, el mismo corazoncito y algunas insuficiencias cardíacas, algunas arritmias pueden ir presentes. Sí. Podemos tener secuelas posterior al tratamiento y secuelas cuando van a ser más grandes, ¿verdad? Esperando de que las secuelas sean mínimas. Podemos hablar también de algunas secuelas neurológicas, digamos, en los casos de los niños que puedan recibir una radioterapia, también pueden haber complicaciones a nivel intelectual o a nivel de aprendizaje, de lectoescritura, algunas cositas. En comportamiento también podemos tener algunas complicaciones, y pues también la pérdida de cabello, que es algo muy frecuente, pero como decía la doctora, eso se regenera. Sí, es algo que pues no se queda para siempre, sino que todo conforme va pues, recuperando el cuerpo, la salud, es algo que pues, automáticamente el cuerpo también empieza a darlo como normalizado, ¿verdad? Creo que aquí un punto muy importante a recalcar, sobre todo ahorita que lo mencionó el doctor, es por ejemplo en pacientes adolescentes con este tipo de neoplasias curables, es el seguimiento que se le va a dar después de recibido el tratamiento. Sí es bien importante, porque terminado el tratamiento no es que ahí termine la vigilancia del paciente, allí comienza más bien la vigilancia del paciente. Uno puede decir que está libre de enfermedad después de 5 años de vigilancia. Entonces, una vez completado el esquema de tratamiento, independientemente del cual reciba, el paciente debe de vigilarse constantemente. En el caso de los tumores germinales, el paciente debe acudir a una cita, a un chequeo clínico cada 3 meses en los primeros 2 años y cada 6 meses del año 3 al año 5. Posteriormente debe de vigilarse de por vida. De hecho, en mi experiencia, cuando fui estudiante, pues sí tenían pacientes de 85 años que habían tenido un tumor germinal cuando tenían 15 años. Entonces, la vigilancia posterior es básicamente de por vida. También, digamos, el esquema de tratamientos iba a tener complicaciones
como dice el doctor, en la parte adulta. Estos chicos que recibieron un esquema de leucemia topócido y cisplatino pueden tener síndrome metabólico cuando ellos son adultos, entonces hay que explicarles muy bien qué actividades pueden mejorar y qué actividades no pueden tener. Por ejemplo, se les explica que los pacientes no pueden fumar. ¿Por qué? Porque ese es un factor de riesgo importantísimo para desarrollar una segunda neoplasia. Se les dice que deben de tener mucho deporte, una adecuada alimentación y que deben de checarse sus triglicéridos, ¿verdad? El peso. Entonces, este plan educacional sí es bien importante, sobre todo en los chicos adolescentes, porque pues obviamente las toxicidades se van a manifestar cuando el paciente tenga más edad. Excelente. Y en el caso de, tal vez ahorita voy a mencionar un poco el caso de las niñas, específicamente porque como lo mencionábamos al principio y usted lo mencionaba, doctor, hay algunos tipos de cáncer que afectan a los niños, afectan a las niñas, igual en los adultos. Hay un tipo de cáncer que afecta a otras personas o a personas que tienen un ritmo de vida de una forma y otros que lo llevan de otra forma. Hablando específicamente de las niñas, hay un cáncer que afecta, que es el cáncer del cuello uterino. Uterino, ya. ¿A qué edad se recomienda que a estas niñas puedan ponerse la vacuna? Porque hay una vacuna que previene este cáncer. En efecto, de las principales causas de cáncer de cervix, que como les expliqué previamente, es la segunda neoplasia más frecuente en nuestra población femenina, es el virus del papiloma humano. Este es un virus de ADN que crea una infección crónica y esta infección crónica va a tener una transformación a malignidad. Entonces, para prevenir esta infección crónica debemos de vacunar a todos nuestros niños y niñas contra el virus. Generalmente nosotros como población, como Ministerio de Salud, tenemos aprobado el plan de vacunación a partir de los 9 años de edad. De hecho, hubo una campaña que hizo el Ministerio para vacunar a las niñas de 9 a 12 años. Sin embargo, pues obviamente no se alcanzan tasas tan altas en cuanto a la vacunación, sobre todo porque esto genera mucha controversia. Las personas muchas veces creen que el vacunar a nuestros niños va a que ellos tengan una actividad sexual, digamos, muy temprana. Sin embargo, ya hay estudios que comprueban que el vacunarnos contra el virus del papiloma humano no significa que nuestros chicos vayan a tener una actividad sexual temprana. Al contrario, estamos previniendo que el paciente a un futuro vaya a desarrollar una neoplasia maligna que no va a ser curable en ningún momento. Entonces sí, podemos vacunar a nuestros niños y niñas a partir de los 9 años. Por parte del Ministerio de Salud se vacuna a las niñas específicamente de 9 a 14 años. Pero, digamos, a nivel general, uno puede vacunar a pues, niños y niñas, es lo recomendable, y las pacientes, obviamente, pueden continuar su vacunación. ¿Y esta vacunación tiene algunas dosis? Sí, en caso de los niños son 2 dosis, son 2 dosis que necesitan un plazo de 6 meses a 1 año, básicamente. En el caso de las pacientes mayores, porque obviamente la vacunación puede llegar hasta los 25 o 40 años de edad, ahí sí varía, pueden ser hasta 3 dosis, pero depende de la edad del paciente. Pero en los niños específicamente son 2 dosis con un intermedio de 6 meses. Excelente. Les recordamos que estamos haciendo este en vivo directamente en la página del Hospital General San Juan de Dios. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta para los profesionales, con toda la libertad del mundo pueden dejarla en este en vivo y nosotros en el transcurso, conforme se vaya desarrollando este video o más adelante, podemos ir respondiéndolo, obviamente con la ayuda de los profesionales. Regresando un poco al tema de los niños. Al momento de dar de alta a un paciente pediátrico, pues porque su tratamiento funcionó, fue un éxito, recalquemos eso, ¿cómo debe ser su estilo de vida? Yo creo que como debería ser, ¿verdad? Nos enfrentamos a muchas opiniones, a muchas costumbres, por decirlo así, o creencias, si lo pudiéramos decir así, que muy probablemente no sea lo adecuado, ni para un niño enfermo ni para un niño sano. Entonces, luchamos contra las mismas costumbres que a veces a los mismos nosotros de médicos a veces estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, la alimentación adecuada es de por vida. Si ya logramos que la alimentación se mejorara, esa misma alimentación tiene que perdurar, ¿verdad? Para que, como hablábamos, no hayan secuelas endocrinológicas en la edad adulta, ni tampoco esté predispuesta a otros tipos de enfermedades que tal vez no van a estar relacionados a las neoplasias oncológicas o a las hematológicas, pero sí a otro tipo, ¿verdad? Entonces tendría que ser igual una buena dieta. ¿Cómo es la talla? Sí, es muy común.
bebidas carbonatadas, alimentos procesados, que es muy fácil conseguirlos, ¿verdad? Que nosotros como guatemaltecos tenemos esa costumbre, ¿verdad? Estamos en la calle, comemos en una carreta en la calle, que tenemos sed, lejos de comprarnos a comprar agua pura, nos tomamos una gaseosa que al final de cuentas, aparte da más sed y nos hace pues, daño. Y lo decimos nosotros como guatemaltecos porque todos en algún momento hemos incurrido en estas prácticas que a la larga afectan nuestra salud, y más cuando ya se tiene un diagnóstico y cuando se ha logrado salir de él. ¿Y qué pasa, doctor, si un paciente recae? ¿El cáncer puede volver a dar? Sí, por eso parte importante de esto es la vigilancia. Un objetivo de la vigilancia es tratar de que si algún caso puede tener una recidiva, lo podamos detectar en una etapa mucho más temprana y la probabilidad o las opciones terapéuticas que podamos darle sean mayores. Exacto. Estamos llegando casi al final de esta transmisión. Desde ya les agradecemos, licenciado Manuel Espinosa, doctora Carla Alejandra López y doctor Josué Bautista. Fueron nuestros profesionales hoy en los que estuvimos hablando acerca de cáncer infantil. Se conmemora el día 15 de febrero, el Día Internacional del Cáncer Infantil. Esto con el objetivo de concientizar a la población a que si ustedes tienen niños y tienen esa sospecha, tienen pues algún indicio de que ellos puedan estar pasando por algún tipo de enfermedad, pues que se acerquen al hospital para que puedan ser atendidos, diagnosticados y de ser necesario puedan acá recibir un tratamiento específico acorde al diagnóstico que se les haya realizado. Por último, alguna recomendación importante. Hemos hablado ya sobre la alimentación que deben tener, hemos hablado ya también sobre cómo con los familiares es importante que tengan una actitud positiva por el tema emocional y el apoyo que pueden recibir los niños. También hemos hablado, como también doctora, sobre los diferentes tipos de cáncer que no solo afectan a nivel de infantil, sino también esto va aumentando y que hasta una edad adulta también hay muchas patologías que pueden causar que los pacientes puedan sufrir diferentes tipos de cáncer. Pero algún consejo importante que ustedes digan, esto lo debimos mencionar, este es el momento. Algo que la población deba saber. No fumar. Muchas cosas prevenibles, digamos, en pacientes adultos, son actividades que nosotros hacemos. Como dijo el doctor, una dieta saludable, evitar cosas carbohidratos, ¿verdad? En altas dosis, muchos ejercicios, pero sobre todo, en el caso de pacientes, como les digo, cáncer de cervix, la vacunación a nuestras niñas y evitar el tabaquismo en pacientes adultos. Doctor. Tal vez un poquito más enfocado hacia la población general. A veces nos topamos con muchos problemas sociales, ¿verdad? Tratamos de que nuestros pacientes vuelvan a su actividad normal, que se vuelvan a involucrar pues en lo posible a la escuela, con los familiares, y muchas veces son juzgados por las personas, no se refieren comentarios hacia ellos, ¿verdad? Y esto al final pues también los afecta en su vida emocional, y cuando emocionalmente los niños no están bien, no se apegan al tratamiento, que muchas veces una parte del tratamiento es tomado, ¿verdad? El estar tomando pastillas a diario, que es parte importante también del tratamiento y del mantenimiento, pues a veces es difícil por esta parte, ¿verdad?, de la sociedad que no los comprende completamente. Pues mire, solo quisiera decirles primero, si tienen duda, que vengan. O sea, quedarse con la duda o pensar que el dolorcito con una pastillita se va a tomar, con la aspirina o cualquier medicamento los va a curar así fácil, no es cierto. Que vengan y consulten, ya el dolor es muy frecuente, que no lo dejen para largo, a veces pasa mucho tiempo. Yo le preguntaba a esas madres cuánto tiempo ha transcurrido antes de que lograron llegar al hospital, y dice son 3-4 meses. 3-4 meses es un tiempo muy valioso. Entonces, primero, que no lo dejen así, ¿verdad? También, que otra cosa sí le quiero pedir es que identifiquen a las personas que les van a dar el apoyo. Que quede bien claro las personas que nos van a dar el apoyo en el plan, va a hacer tal cosa y esto. Segundo, también que ya cuando empezaron el programa, que crean horarios. De tal hora a tal hora vas a poder hacer esto, de tal hora a tal hora. Porque tener el programa, el orden,
El orden es muy importante y la disciplina de cumplir las rutinas asignadas por los médicos es algo muy importante para cualquier persona. Por favor, apéguense a su horario, que es lo único, y que por favor pregúntenle al doctor. Si tienen una duda, pregúntenle. No quiero que pregunten en la calle, pregúntenle al médico. Si tienen dudas, mejor, si es posible, pregúntenle al médico. Excelente. Agradecemos desde ya la participación de cada una de las personas que se ha conectado a este en vivo. Este video se va a quedar publicado en la página del Hospital General San Juan de Dios. Cuando ustedes quieran hacer alguna consulta, realizar alguna pregunta, nosotros con mucho gusto vamos a hacer llegar estas solicitudes a los encargados que hoy nos acompañaron para brindar la información necesaria, y desde ya les informamos que el Hospital General San Juan de Dios tiene las puertas abiertas para poder atender a cualquiera de estos casos que se puedan dar, porque somos un hospital que a pesar de la pandemia seguimos trabajando. Somos un hospital de referencia nacional que está anuente a atender a toda la población guatemalteca. Doctor Josué, doctora Carla, licenciado, es un gusto poder tenerlos acá y esperamos pues en alguna próxima poder extender mucho más este tema. Esto es todo lo que tenemos para ustedes hoy directamente en el webinar del Hospital General San Juan de Dios. Hasta la próxima.